pues vamos a empezar ya, ¿vale? Quisiera que empezáramos hablando de publicidad, ¿sabes? Esos anuncios tan bonitos y relajantes que cuando estás viendo un vídeo de YouTube te alegra la existencia. Todos tenemos anuncios, ¿no? Algunos me dirán, no, yo soy premium. Bueno, pues tú no. Pero la publicidad ha estado en nuestras vidas siempre, ¿no? ¿Vale? Antes que nada, este mensaje no está patrocinado por nadie, ¿vale? Porque voy a poner algún que otro ejemplo. Pero, ¿cuántas veces estás viendo un vídeo, un mensaje de la iglesia, seguramente, ¿no? Y de repente te sale, ¿quieres saber cuánto vale tu coche? Soy Antonio Lobato. ¿Sí o no? Porque ya no vemos anuncios prácticamente en la tele. O estás escuchando en Spotify una alabanza a Miel San Marcos, que es muy de aquí, de la iglesia, de la casa, y de repente también te sale una canción que no tiene nada que ver y dice, ¿has escuchado el nuevo álbum de...? Y tú, pero no me cortes el rollo. Antes los anuncios en la tele los aprovechamos pues, para ir al baño, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay anuncios y anuncios, y hay anuncios que tienen eslóganes que quedan en la mente durante muchos años. Si llevas tiempo en España, muy probablemente te sonará en las Navidades un chavalillo que siempre llamaba y decía, hola, soy Edu, feliz Navidad. ¿A alguien le suena? Lleva tiempo ya por eso, ¿eh? Si llevas tiempo, quizás te suena el para pa pa pa. ¿Sí o no? Pero es que sin duda los que son unos cracks haciendo publicidad es la DGT. La Dirección General de Tráfico. Y es que cada anuncio que hace es más traumático que el anterior, ¿no? Yo no sé si ahorra más multas los anuncios o los radares. Pero hay un anuncio en aquella época donde no hacían anuncios trauma que tenía un eslogan bastante curioso que decía, vive y deja vivir. Dirección General de Tráfico. Esa gente humilde, esa gente amable que te manda cartitas de vez en cuando. Pero decía el eslogan, vive y deja vivir. Y yo me quedé pensando, se me vino este eslogan a la cabeza y dije, uy, qué verdad tan profunda, ¿no? No tan solo para conducir, sino en el resto de la vida. Vive y deja vivir. ¿Acaso el Evangelio no nos enseña esto? Primero, vive. Segundo, deja vivir. Y si habría que añadir algo más, transmite la vida que se te ha dado. Por eso, en el día de hoy, quisiera que pudiéramos ir muy rápidamente a Eclesiastés capítulo 9, versículos del 7 al 10. Si lo tienes, me regalas un amén y esperamos un momento porque vamos a presentar esto al Señor. Amén. Eclesiastés 9, versículos del 7 al 10. Mientras que lo buscas, vamos a ir orando. Amén. Gracias, Señor, te damos por este día que nos has regalado. Gracias porque no es un día más y aunque no lo merecemos, te ha placido regalárnoslo. Gracias, Padre, por la multitud e infinidad de bendiciones sobre nuestras vidas. Señor, por favor, que sea tu palabra predicada en cada corazón, que llegue, transforme. Espíritu Santo, te rogamos que destruyas todo aquello que estorbe, que lo quites del medio, que transformes y edifiques todo a tu santa y soberana voluntad. Haz lo que te plazca, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el dueño y Señor de todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Perfecto. Eclesiastés capítulo 9. Si tienes tu Biblia, háblela. Si no, enciéndela como te vaya mejor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Anda y come tu pan con gozo. Bebe tu vino con alegre corazón. Alguno dice, amén. No, vamos a acabar el versículo. Porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Vale, pues tenemos un pequeño pasaje del libro de Eclesiastés. Entonces, ¿quién escribió este libro con un nombre tan curioso? Salomón. No Salmón, Salomón. Salomón era el hijo del rey David, como bien sabemos. Vamos a hacer una pequeña biografía introductoria. Él era el hijo del rey David.
llega un momento en el que el rey David ya tiene una edad avanzada y al rey Salomón, bueno, al príncipe en ese momento, Salomón, le toca ocupar el lugar de su padre. Pero ¿qué pasa? Que el rey David había sido un gran rey, había llevado a Israel a la estabilidad económica, a la estabilidad política, era un gran guerrero, era valiente, era inteligente, era un salmista, un adorador, a pesar de sus muchos fallos. Había sido un gran rey, había dejado un gran legado, había dejado el nivel por las nubes. Y ahora venía Salomón sin experiencia, sin práctica, él capaz se sentiría no del todo preparado y dice la Biblia que tiene un sueño y en ese sueño el Señor le dice, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dice, Señor, quiero sabiduría para liderar a tu pueblo. Y en esto que el Señor le responde, perfecto, como no me has pedido fama, ni riquezas, ni influencia, ni poder, te daré sabiduría y además todo eso añadido. Entonces, como podemos ver un poquito en la Biblia, Salomón fue un hombre muy sabio, muy poderoso, muy influyente. Y dice la palabra en Primera de Reyes 4:34, dice, para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea, era un hombre extremadamente sabio, famoso, poderoso. La gente le respetaba a nivel internacional, sin redes sociales, sin nada, del boca a boca. Pero al final de sus días escribió este maravilloso libro. Escribió Cantar de los Cantares, hizo la colección del libro de Proverbios, que no lo escribió todo él, sí una gran parte, pero no todo, recogió proverbios de otros sabios de su época. Y al final de sus vidas sacó la conclusión de sus errores, porque Salomón con el paso del tiempo se apartó del Señor hasta el punto de ofrecer sacrificios humanos y de niños a Moloc. Pero pasa el tiempo y vemos un hombre arrepentido, quebrantado, que lo ha tenido todo. Dice la Biblia que no se negó placer alguno a su vista, que todo lo que deseó lo obtuvo. Pero a pesar de haberlo tenido todo, dice, todo es vanidad. Y en este libro llamado Eclesiastés nos enseña que la vida está en las cosas sencillas. No en las grandes riquezas, no en las grandes proezas, no en la fama, en la influencia. Está en las cosas sencillas, pero sobre todo está en el Señor. Y aquí vemos una especie de libro en el que intenta enseñarnos eso. De hecho, la palabra que más sale es vanidad, que significa niebla, la palabra original, niebla, neblina, ¿no? Y es lo que dice, que la vida es neblina, se va, no la puedes atrapar con las manos. Se va, desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Y en este libro una y otra vez se nos insta a vivir la vida de forma equilibrada, ordenada y pero sobre todo conectado al Señor. Entonces, hemos dicho, vive y deja vivir, que es el título del sermón. Pero para poder empezar primero tenemos que saber qué significa vivir. Porque dirás, bueno, estamos vivos. Sí, pero una cosa es postergar la muerte. Y otra cosa es vivir con todas sus letras. Dice, Salomón nos invita, cuando dice el primer versículo, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Vale, no nos está hablando aquí de vamos a pegarnos una borrachera de fin de semana. No, nos está diciendo disfruta de las cosas sencillas, de un paseo en familia. Disfruta del fruto de tu trabajo. ¿Has trabajado? Perfecto, ahora disfruta que has llegado a casa. Disfruta de un paseo con los niños, del parque, de dar una vuelta, de las cosas sencillas, nos está diciendo. Goza la vida con la mujer que amas, porque sabemos que Salomón tuvo muchas mujeres. Imagínate la cantidad de suegras. Que eso yo creo que no lo contempló. Pero no encontró felicidad en ella. Él entendió que la felicidad, aparte de las cosas sencillas, están en una familia hecha a la manera de Dios. Ahí está, porque esos momentos solos te los puede dar una familia hecho según el orden que Dios estableció. ¿Amén? Pero es que el problema es que no se nos enseña a vivir. Cuando somos pequeños se nos enseña a caminar, se nos enseña a alimentarnos de una forma correcta, se nos enseña a evitar peligros como mirar la calle
antes de cruzar para que no nos atropelle un coche, ¿correcto? Se nos enseña a leer, a escribir, a ir al colegio, pero no se nos enseña a vivir. ¿Crees que sí? Pero como he dicho antes, una cosa es mantenerse con vida, postergar la muerte, y otra cosa es vivir la vida. Porque si no sabemos vivir la vida, simplemente somos máquinas que cumplen su parte en una sociedad, como una pieza más de una máquina. Te levantas, si eres estudiante, vas a clase, regresas, comes, haces tus tareas, te echas una siesta, depende de tu rutina, duermes, te levantas y sigues con una rutina y no hay un cambio. ¿Qué te diferencia de una máquina si haces lo mismo todos los días? Si eres trabajador, te levantas, preparas el desayuno para tus hijos, vas a trabajar, vuelves, comes, igual si haces tú un partido regresas, te quedas en casa, haces las cosas de la casa, vas a hacer la compra, te vas para el Mercadona, cenas, duermes y otra vez igual. ¿Qué te diferencia de una máquina? Nada. Somos simples autómatas. Vivimos en plan zombie, en piloto automático, en stand-by. ¿Pero realmente esa es la vida que Dios quiere para nosotros? Porque yo creo que no. Entonces, ¿qué significa vivir? Vivir no es estar siempre feliz. De hecho, si siempre te sientes feliz, tienes un problema mental, ¿vale? Porque la vida, hay momentos en los que estás triste y tienes que estar triste porque toca estar triste. Hay momentos en los que sufres, en los que hay dolor, en los que hay quebranto. No te va a venir el doctor, tienes cáncer. ¡Ay, qué bien! Te va a decir a psiquiatría. Es normal reaccionar de una forma emocionalmente sana y equilibrada. Vivir tampoco es una vida sin problemas, sin angustias. Porque el mismo Jesús os dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. También dijo, el que quiera seguirme, que lo deje todo, que coja su cruz y que me siga. También dijo que les iban a perseguir a los apóstoles, los van a perseguir a causa de mi nombre. O sea, qué buena campaña de marketing, ¿no? Para seguir a Jesús. Seguidme, que vais a tener problemas. Sin embargo, les dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Confiad. Entonces la vida tiene problemas. La vida no es estar siempre alegres y gozosos. Vivir es estar y ser conscientes de nuestro presente. Porque ante esta rutina hacemos dos cosas. O bien nos anclamos en el pasado cuando aparentemente éramos más felices y nos llenamos de nostalgia. ¡Ay, qué bien vivía con mi familia! ¡Ay, qué bien vivía en aquellos tiempos! ¡Ay, qué bien vivía cuando no estaba enfermo! O vivimos en el pasado. ¡Ay, qué malo he sido! ¡Ay, la culpa me invade! ¡Ay, qué vergüenza por lo que hice, que nadie se entere! Y nos evadimos de nuestra realidad, de nuestro presente. Pero por otra parte, también existe el peligro que nos impide vivir nuestro presente, proyectándonos y viviendo constantemente en el futuro. Cuando sea doctor o ingeniero, entonces seré feliz y voy a vivir la vida. Cuando lleguen las vacaciones, ahí sí seré feliz y voy a disfrutar de la vida. Cuando llegue el fin de semana y vaya a la iglesia, ahí sí que estaré feliz y viviré de verdad la vida. Pero ¿realmente el Señor quiere que tengas una vida un mes al año? ¿Realmente el Señor quiere que vivas un fin de semana cada semana? ¿O quiere que vivas cada uno de los días de la semana? Por eso, vivir es estar y ser consciente de tu presente, porque lo único que tienes en tus manos es presente, es ahora. El futuro es incierto, tú no sabes lo que te va a esperar. El pasado nada puedes cambiar. Por eso Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Bastan los afanes del día de hoy. Porque ¿para qué te vas a preocupar por un mal futuro que igual ni siquiera llega? Cuando en el día de hoy tienes tus propias preocupaciones. Vamos a ser selectivos con las preocupaciones.
Yo a veces lo digo, no soy pasota. Soy selectivo con mis preocupaciones. Y así deberíamos serlo. Amén. Pero el mismo versículo dice, el mismo capítulo, Eclesiastés 9, del 4 al 5, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. O sea, mejor es un perro, un animal inferior, que esté vivo que un gran león, el rey de la selva con todo su pelaje, su presencia y su fuerza, que esté muerto. ¿De qué le sirve? ¿Qué poder tiene él ahora? Porque todos, dice la palabra, buenos y malos, llegará a un fin. Si no viene el Señor, es porque se te acaba la vida. En plan, te mueres. Y llegará un momento que el Señor te dirá: ¿qué hiciste con la vida que te regalé? ¿Qué has hecho con la vida que te regalé? ¿La viviste o la desperdiciaste? ¿Apretaste el botón de piloto automático o decidiste disfrutar cada instante con sus subidas y bajadas, con sus pros y contras? Entonces, ¿cuáles son los enemigos de la vida? Hay varios. El primero de ellos, obviamente, es el pecado. El versículo 8 nos recuerda: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Esto se explica por sí solo. Cuando habla de vestimenta blanca se refiere a vivir en santidad, pero no una santidad que te genere un orgullo espiritual y haga que te consideres mejor que otros. No. Es una santidad que te protege, te cuida, te guarda de meterte en problemas que destrozarían tu vida por completo. Y el ungüento en la cabeza hace referencia al aceite, a la unción, al poder de Dios, a la bendición de Dios. Pero es que además, esto tiene otro significado. El vestido blanco en aquellas zonas del desierto, en esas zonas tan cálidas, eran blancas porque eran más frescas. Entonces la santidad te permite vivir una vida más placentera. Aunque a primera vista digas: ay, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Yo de verdad, con ese cristianismo de puedes y no puedes, a mí eso no. Porque el cristianismo es: Señor, entiendo tu consejo, obedeceré porque sé que me bendice. Porque sé que me bendice. Entonces, lo primero que vemos, el primer enemigo es el pecado, porque en Romanos 8:6 dice: porque ocuparse de la carne, por lo tanto del pecado, es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. Una vida en santidad te da vida y te da paz. Pero siguiendo con el mensaje, el siguiente enemigo de la vida es el exceso de comodidad. El mismo Salomón llega a decir en Eclesiastés 2:10, dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero a continuación confiesa: todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Aborrecí el vivir. Porque está bien distraerse. Yo no digo estate siempre trabajando y haciendo cosas. De hecho, eso es insano. Hay que descansar sabiamente. Pero una cosa es ver un capítulo de Netflix cuando llegas del trabajo cansado, HBO, ya cada cual con lo suyo. Y otra cosa es pegarse la temporada entera en una noche. Llega el siguiente día, venga, ¿qué serie buscamos? Que la otra yo me la acabé. Otra temporada. Llega el siguiente día, ya no, una telenovela que rinde más, 60 capítulos. Una cosa es el ocio, que es necesario y es sano en su justa medida, y otra cosa es vivir ociosamente. Spurgeon dijo lo siguiente: dice, el hombre no fue creado para estar ocioso, no fue elegido para estar ocioso, no fue redimido para estar ocioso, no fue vivificado para estar ocioso, y no está santificado por la gracia de Dios para estar ocioso. Imagínate llegando cara a cara con Jesús y Jesús te diga: yo morí por ti, yo sufrí por ti,
Yo lo di todo por ti, lo que más valoraba, que era mi relación y conexión con mi Padre, por un instante la entregué por ti. ¿Para que te pases la vida tumbado en una cama? ¿Para que te pases la vida vagueando? ¿Para que te pases la vida sin hacer nada, sin dar fruto, sin trabajar, sin dar un palo al agua? ¿Para eso yo morí por ti? ¿Con qué cara te quedarías? ¿Con qué cara te quedas? Por lo que el segundo enemigo de la vida es el exceso de comodidad. Pero es que esto no acaba aquí. Tenemos más enemigos para la vida. Tenemos el miedo. Porque los miedos están para dos cosas. Los miedos te protegen, pero los miedos también están para superarse. Hay miedos que hay que respetarlos porque te mantienen a salvo, como los consejos que da el Señor para nuestra vida. Y hay miedos que te limitan, que están ahí, que es un pensamiento que te bloquea, que te impide avanzar. Imagínate por un momento, casados. ¿Cuántos casados no cansados hay en la sala? Vamos a enfatizar, casados. Hay menos manos, no. ¿Qué hubiera sido si te hubiera dado miedo pedirle salir a tu esposa? Si te hubiera dado miedo pedirle que se casara contigo. Ay, si me dice que no. No tendrías ese matrimonio que tienes. No tendrías quizás esos hijos que tienes. No tendrías la vida que tienes. ¿Qué hubiera pasado si aquel trabajo que ahora tienes y que tanto te bendice, nunca te hubieras dado el atrevimiento o la valentía de poder cruzar esa meta, de poder cruzar ese miedo y realizarlo? Ahora mismo no tendrías el trabajo que tienes. O los que sirven, ¿cuántos sirven al Señor aquí? Pues casi todos. Si te hubiera dado miedo servir al Señor en el área donde estás sirviendo, no estarías dando el fruto y nosotros no disfrutaríamos del fruto de tu trabajo. No, sería imposible. O más aún, bautizados estamos casi todos también, ¿no? ¿Qué hubiera sido si nos hubiera dado miedo decirle al Señor, no, tengo miedo porque quizás no soy lo suficientemente sano para seguirte? Pues que directamente, igual no estarías aquí, te hubieras echado para atrás. Pero ahora estás aquí, viviendo una vida con propósito, viviendo una vida que agrada al Señor, viviendo una vida que agrada a tu familia, que influye tu entorno y que bendice, una vida con fruto, porque le dijiste que sí al Señor y no al temor. Por eso el miedo nos impide en muchas ocasiones vivir esa vida que el Señor diseñó para nosotros. Por un momento pensemos en la parábola de los talentos. ¿Vale? Hacemos un pequeño resumen. Dice la palabra que una vez un señor que representa a Dios, era un hombre rico, era un hombre poderoso y tenía que irse lejos de su casa y tenía 3 siervos. Al primero de ellos, que el aire todavía no se mueve como la cámara. Gracias. Al primero de ellos le dio cierta cantidad de talentos. Al segundo también le dio cierta cantidad de talentos. Talentos es una especie de dinero de aquella época, era mucho dinero. Y al tercero le dio también su parte proporcional. Y dice la palabra que entregó de forma proporcional a sus capacidades. Al que tenía mayor capacidades, al que estaba más preparado, le dio más dinero, al segundo menos dinero y al tercero menos dinero. A cada uno, repito, según sus capacidades. Se fue un tiempo el Señor y él esperaba que con ese dinero lo trabajaran, invirtieran, hicieran compra, venta y poder obtener así un beneficio. Entonces, cierto tiempo después viene el Señor y viene el primero con gran alegría, con ilusión, con gozo. Se presenta delante del Señor y dice, tú me diste 5, te he conseguido 10. Perfecto, le dice el Señor, entra en el gozo de tu Padre. Viene el segundo, dice, tú me diste 3, igual en las cantidades me equivoco, ¿vale? No lo tengas en cuenta, la cosa es el mensaje. Pero le dio 3 y consiguió 6, dobló la inversión. Perfecto, bien, entró con alegría. Pero viene el tercero y dice, bueno, yo sabía que eres un señor pues bastante estricto. Tuve miedo, así que esa moneda, ese talento que me diste,
para no perderlo, lo enterré. Aquí lo tienes, te lo devuelvo. La reacción del Señor fue: siervo necio, ¿por qué hiciste esto? Te lo confié, sabía que tenías capacidad y no lo utilizaste. Y fue condenado. Quitadle lo que tiene y dádselo al que tiene. Aun eso poco que se le otorgó, se le quitó por miedo. Pero es que yo creo lo siguiente, y esto es mi opinión, repito, ¿vale? Esto no es canónico, ni dogmático, ni nada por el estilo, ¿vale? Lo recalco. Yo creo que si esta persona hubiera invertido este talento y lo hubiera perdido, o no hubiera obtenido el beneficio esperado, yo creo que el Señor no se hubiera enfadado tanto con él. El fallo de esta persona fue tener miedo, no confiar en lo que le dijo su Señor, no confiar en que él podría hacer lo que su Señor le mandó a hacer. Miedo. Porque quizás si lo hubiera perdido, me imagino, siendo como es Jesús, que le diría: hey, no pasa nada, has sido valiente, lo has intentado, solo te voy a pedir que no te rindas, que lo que has aprendido no repitas los fallos, que lo hagas mejor la próxima vez, pero sigue intentándolo. Sin embargo, tuvo miedo. Y a veces el miedo nos impide vivir la vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Pero es que tenemos todavía dos enemigos más para la vida. El siguiente dice que el exceso de cargas. El apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios 9:25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Siguiendo con las enseñanzas de Pablo, dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, un deportista de élite, se priva de ir a McDonald's, de ir al Burger King, se priva de muchísimas cosas, de la comida rápida, de los globos, y se dedica a comer comida saludable, tiene una disciplina, se quita de todo aquello que molesta, todo aquello que estorba, toda aquella carga que le impide avanzar y se centra en un objetivo, que es la meta, que es el participar y ganar. Y si ellos lo hacen por algo corruptible, por un premio que se va, nosotros vamos a por una corona eterna. Pero el exceso de cargas nos impide avanzar o crecer al ritmo que deberíamos. Y dirás, ¿a qué cargas te estás refiriendo? Pues a tareas, asuntos y compromisos que nada tienen que ver con nosotros. Porque hay veces que toca decir no. Y da miedo porque te da cosa quedar mal con la gente y que la gente se ofenda contigo. Pero hay veces que hay otras prioridades. Hay veces que tienes que privar a tu familia de algo para hacer otra cosa. Y sinceramente, Dios estableció como primer ministerio la familia. Y toca decir no. Aunque digan, es que el hermano no es espiritual. Es que el hermano no quiere servir. No, es que el hermano... No te estoy diciendo ni estoy justificando que no sirvas. Simplemente que a veces hay que centrarse. Yo siempre lo digo, mejor lo poco bien hecho que lo mucho hecho un desastre. Y eso se aplica en todo. Hay cargas que aun siendo bien intencionadas, nos impiden hacer las cosas con excelencia. Porque el mismo Salomón nos dice en este pasaje, todo lo que esté en tu mano, hazlo con excelencia. Todo el trabajo que llegue y te viniere, hazlo según tus fuerzas, pero a veces queremos hacer las cosas con fuerzas que no tenemos, con tiempo que no tenemos, con recursos que no tenemos. Y es ahí cuando hay un desgaste, estrés, agobio, incertidumbre y un conjunto de emociones, problemas y cargas que no nos pertenecen. Hay cargas y responsabilidades que sí, pero otras que no nos toca llevar. Por eso, seamos sabios y sepamos discernir qué cargas son aquellas que nos impiden avanzar a la manera del Señor. Amén. Y por último, el último enemigo de la vida
no podría ser otro que Satanás. Porque Juan 10:10 dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. La palabra abundante viene del griego y significa perisos, que significa una vida de calidad, una vida superior. Los de la prosperidad dicen que una vida abundante es que te sobre el dinero. Pero vemos que Salomón tuvo de todo y era un infeliz. Tuvo todo lo que quiso tener y no vivía la vida. Su conclusión fue, toda la contraria, la felicidad y la verdadera vida está en los pequeños detalles, en la sencillez, pero sobre todo en el Señor. Y el enemigo del Señor no es otro que Satanás, que es un ladrón que intenta exprimirnos la vida, robárnosla y hasta destruir si puede. Pero nuestro Dios, el Dios de la vida, el Dios creador de la vida, el único que realmente puede crear vida de la nada, nos dice, vive y disfruta la vida que te he dado. Porque esto es bueno, es don de Dios. Entonces, hemos dicho que los enemigos de la vida es el pecado, el exceso de comodidad, el miedo, el exceso de carga y el enemigo. Y quisiera acabar, ir concluyendo, porque ya escuché alguna barriguita rugir, con una historia. Ya si me ponéis una musiquita de fondo, triunfáis. Hasta que no haya musiquita, no hay historia. ¿No quieren historia? ¿No? Perfecto. Dice una antigua historia que había un viajero, alguien que iba de pueblo en pueblo descubriendo las maravillas de cada ciudad, de cada aldea. Y este hombre, este peregrino, un día encontró un pequeño pueblo en las montañas. En la puerta del pueblo había un cementerio. Y se asombró porque este cementerio, a diferencia de los que ya había visto previamente, tenía un montón de flores de todos los colores, de todos los tipos, de todos los olores. Habían fuentes, era un cementerio que si quitas las tumbas parecía un jardín precioso. Miró la primera tumba y para su sorpresa ponía el nombre de la persona, pero no había ni fecha de nacimiento ni fecha de defunción. Lo único que había era 8 años, 5 meses, 3 días. Ponía el nombre de la persona y ponía esa cantidad de tiempo. ¡Wow! Era un niño. Se sintió mal por un momento, pero mirando la segunda tumba, intentando encontrarse mejor, porque a ver, quieras o no, cuando es una persona mayor dice, ha vivido su vida, la ha disfrutado. Cuando es un niño, piensas en todo lo que no llegó a vivir y duele todavía más, no deja de doler, pero duele más. El nombre de la persona, 7 años, 6 meses, 20 días. Su semblante volvió a destrozarse. Otro niño. Miró una tercera tumba pensando que encontraría algo diferente, pero otra vez el nombre, esta vez era una niña. 9 años, 6 meses, 13 días. El hombre se echó a llorar. ¿Qué era aquella cosa tan trágica que había pasado en ese pueblo para que tantos niños estuvieran enterrados en ese cementerio? En ese momento se encuentra con el jardinero que cuidaba de toda aquella zona y le preguntó, con lágrimas en los ojos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Acaso hubo un accidente? ¿Acaso hubo una epidemia infantil? El jardinero se quedó, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Porque es que solo veo niños enterrados en este cementerio. ¿Qué ha pasado en este pueblo? El jardinero sonrió, sacó una libreta de su bolsillo y le dijo, mira, en este pueblo tenemos una costumbre muy nuestra. Cada vez que vivimos un momento especial, algo que impacte nuestras vidas, el nacimiento de un hijo, una boda, una cena, un paseo, algo bonito, un cumpleaños, apuntamos en la libreta el evento, el suceso y el tiempo que duró, la primera palabra de nuestro hijo,
La primera vez que empezó a caminar, el primer día de trabajo, el día en que nos graduamos a la universidad, todo lo apuntamos. Y en el momento de morir, cogen nuestra libreta y en la tumba ponen nuestro nombre, suman todo ese tiempo apuntado en la libreta y es el que anotan. Porque ese es el tiempo que verdaderamente hemos vivido. Y quisiera acabar con la siguiente pregunta. Si llegara ese día en tu tumba, que feo suena, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo pondría? Porque qué feo sería llegar al final de tus días, ver fotos y fotos tuyas y de tus familiares y pensar, ¿estuve ahí? ¿Viví ese momento? Y ver esas fotos, esas imágenes y ver como una especie de fantasma que sale ahí que eres tú, pero que tu mente no estaba ahí. Realmente sería triste ver que no has vivido tu vida, que han pasado los años y no has vivido nada. Y el Señor te dirá, ¿qué hiciste con la vida que te regalé? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días habrían apuntados en esa lápida? Porque llegará ese día y el Señor nos lo va a preguntar. ¿Qué estás haciendo con la vida que te he regalado? Porque te la regalé para que la vivas y dejes vivir. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos regalado este maravilloso regalo de la vida. Porque no la merecemos. Vamos a ser sinceros, Señor, no la merecemos. Y no siempre la respetamos ni valoramos como deberíamos. Pero gracias, Dios, porque un día más, una mañana más, nos has regalado la vida. Ayúdanos a vivirla sabiamente para tu gloria, para tu agrado, a disfrutar cada momento. Pero no una vida siempre alegre, porque vamos a ser realistas, pero sí una vida en la que tú estés, en la que tú nos acompañes, en la que tu presencia nos guarde en cada momento. Porque si tú estás, la vida vale la pena vivirla. Señor, yo te pido por cada hermano, cada hermana que quizás está pasando un momento en el que piense que su vida no tiene sentido, en el que piense que todo es vanidad y que se acaba con su vida, pues todo seguirá igual y no ve más allá que eso. Señor, yo te pido que por favor, Espíritu Santo de Dios, traigas vida a las mentes, a los corazones de los aquí presentes y de aún de aquellos que nos están viendo. Haz tu obra maravillosa, Dios, en cada uno de nosotros. Que nuestra vida un día te la podamos entregar y decir, Señor, nos diste la vida, todo esto he hecho para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.